Muy buenas a todos, mi nombre es Miguel Grandón, soy del grupo 1 y hoy día traigo el ejercicio 18.36 del VIRA, que dice así. El eje de coordenadas que se muestra en la figura representa los principales ejes centroidales de inercia de una sonda espacial de 3.000 libras, cuyos radios de giro son kx igual a 1,375 pies, ky igual a 1,425 pies y kz igual a 1,250 pies. La sonda no tiene velocidad angular cuando un meteorito de 5 onzas golpea en uno de sus paneles solares en A y sale por el otro lado del panel sin cambio en la dirección de su velocidad, pero con una reducción de la misma en 25%. Si la velocidad angular final de la sonda es omega igual a 0,05 radianes por segundo y tongo menos 0,12 radianes por segundo j tongo más omega z, una incógnita, en k tongo. Y la componente x del cambio resultante en la velocidad del centro de masa de la sonda es menos 0,675 pulgadas partido por segundo en x, bueno, o sería y tongo. Hay que determinar a, la componente omega z de la velocidad angular final de la sonda y b, la velocidad relativa b sub 0 con la que el meteorito choca contra la pared. O sea, en el fondo hay que encontrar b sub 0 y z, porque x ya la conocemos. Bien, aquí como dato importante, destacar que el meteorito transfiere el 25% de su momentum a la sonda, porque él pierde ese 25% y como el momentum se conserva, tenemos la siguiente relación en el eje X, que es lo que conocemos. Sabemos que la diferencia de velocidad en el eje X de la sonda es menos 0,675 pulgadas partido por segundo, aquí lo dice. Entonces, la conservación de momentum establece que la velocidad por la masa es igual a la velocidad por la masa. Como las libres, una unidad de fuerza se divide por g, pero luego se simplifican. Y aquí se multiplica por 0,25% porque solo el 25% del momentum inicial equivale a este cambio de velocidad y cambio de momentum en el fondo. Entonces, resolviendo, nos queda que la velocidad en x de la sonda es menos 25.900 pulgadas partido segundo. Eso es igual a menos 2.160 pies partido por segundo en y tongo. Aquí está un esquema de la sumatoria de los impulsos del momento angular. Se conserva y se puede establecer como una igualdad entre la inercia final, o sea, la inercia de los ejes centroidales por la velocidad angular final. Y sabemos que el momentum angular inicial, la sonda no tiene ese momentum, no tiene momento angular, no está girando sobre ningún eje, por lo que solo, aquí se representa, solo el meteorito con M tiene momentum angular y es el que vamos a considerar para poder hacer la conservación. Bien, en el estado inicial, antes del impacto, solo el meteorito posee momento angular respecto a G. Lo aclaramos. Y entonces, de esta manera se calcula momento angular. Entonces, R equivale a la distancia a la que se encuentra el punto de impacto. Aquí está el punto A. Y eso es el producto cruz con la velocidad por la diferencia de masa, que en este caso sería la masa del meteorito. Entonces aquí tenemos 9 tongo más 0,75 tongo, la componente de R, cruz, menos 2160 tongo, más B sub 0 J, más B sub 0 en K. Estas dos son incógnitas. Y se multiplica por la masa. Haciendo el producto cruz, llegamos a lo siguiente, que el momento inicial es B sub, en el eje X es menos B sub 0 en Y por 0,75 menos 9 B sub 0 en Z más 1620 en J más 9 B sub 0 Y en K por la masa, 5 partido 16. Y en el estado final, el momento angular equivale a la suma de cada inercia
del eje centroidal por su velocidad angular en su respectivo eje. Bien, sabemos que la inercia es m por r cuadrado. R es el radio de giro centroidal. Estos datos los conocíamos, entonces los multiplicamos por la componente de la velocidad angular. Esto lo hacemos tanto para el eje X y Z. Y la masa, como todo está multiplicado por la masa, se factorizó y se dejó afuera. Notamos que aquí tenemos una incógnita, la componente de la velocidad angular del eje Z, y en el caso de las velocidades iniciales tenemos como incógnita la velocidad del eje Y que porta el meteorito y la del eje Z. Por lo tanto tenemos tres incógnitas y como es una ecuación vectorial tenemos tres ecuaciones, una para cada eje. Continuando, sabemos que solamente el 25% del momento inicial se transfiere, momento angular, por lo tanto el inicial se debe multiplicar por 0,25. Y ahora procedemos a separar las ecuaciones eje por eje. En el eje X tenemos la siguiente igualdad, que viene de aquí, y en el otro lado viene de acá. Resolviendo la igualdad en el eje X, despejamos que la velocidad inicial en Y es menos 4.840 pies por segundo. Esta es la velocidad del meteorito. En el eje Y también tenemos una igualdad similar. La despejamos, porque en este tenemos como incógnita a la velocidad inicial en Z. Llegamos a que en Z la velocidad del meteorito era 859,68 pies por segundo. Finalmente en el eje Z, aquí va la velocidad inicial en Y, que la reemplazamos por supuesto. Y aquí tenemos la incógnita, que es la velocidad angular final de la sonda. Resolviendo llegamos que es menos 0,726. Entonces, ¿cómo podemos concluir y además expresamos el resultado final vectorial? La velocidad angular en el eje Z es 0,726 en la dirección menos k, y además la velocidad inicial todo esto es con respecto a la sonda, como lo dice el enunciado. No es la velocidad absoluta, sino que es la velocidad relativa sub 0 con que el meteorito choca contra la sonda. Entonces la velocidad inicial del meteorito es menos 2160 y tongo, menos 4840 j tongo, más 859,68 k tongo pies por segundo. Y si calculamos la magnitud, nos da que que B sub 0 del meteorito es 5369,38 pies por segundo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y este ejercicio. Para más videos pueden suscribirse y eso sería todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.